Así están las cosas en este momento en nuestra comunidad, y para hablar de la crisis sanitaria y las principales consecuencias relacionadas con el COVID vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Presidente, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Señor Lambán, hace unos minutos escuchábamos al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, anunciar 11 medidas de salud pública de aplicación para todo el territorio, de manera que se pueda frenar ese avance que parece que está teniendo la pandemia de COVID en las últimas semanas. ¿Cree que esas 11 medidas son suficientes? Buena parte de esas medidas, la mayoría de esas medidas, estamos aplicándolas ya en Aragón. De hecho, en algunos casos hemos sido pioneros en su aplicación. Lo que no sé si vamos a tener resuelta es la cuestión jurídica para aplicarlas con absoluta seguridad. Esto hemos de estudiarlo en las próximas horas, entre hoy y el lunes, para ver exactamente cómo las podemos aplicar, porque en algunos casos esas medidas las hemos decretado y los jueces nos las han tumbado, como usted sabe. Centrándonos en los últimos datos, lo cierto es que Aragón sigue encabezando las cifras mayores de España con respecto a contagiados. ¿Por qué cree que se han disparado con respecto a otras comunidades autónomas? Primero, yo soy incapaz de hacer comparaciones. Sí le puedo decir que estamos haciendo muchas pruebas, muchos test. Estamos haciendo mucho seguimiento, mucho rastreo. Somos la comunidad autónoma que más ha incrementado la realización de test, la comunidad autónoma que más ha incrementado el número de rastreadores y, por tanto, de rastreos, y eso hace que las cifras sean muy elevadas. También hay que decir que en una gran mayoría de casos vemos personas asintomáticas que, en caso de no habérseles hecho el test, ni sabrían que están pasando por la enfermedad. Si hubiéramos hecho tantos test y tantas pruebas en el mes de marzo, las cifras hubieran sido abrumadoras. Lo que pasa que entonces no teníamos capacidad, y a la gente que estaba con algunos síntomas le recomendábamos que se quedara en casa. Aquí y en todas las comunidades autónomas españolas, esa es una razón. Hay que decir a continuación, para tranquilizar a los que nos están viendo, que en 30 de las 33 comarcas aragonesas la situación es de total normalidad. Aragón es un destino turístico seguro. Los principales atractivos turísticos de la comunidad pueden ser visitados sin ningún riesgo. De hecho, 2 ministros han elegido Aragón como destino de sus vacaciones. Tenemos un grave problema en Zaragoza, pero estoy en disposición de decir, cruzando los dedos, que la curva de los contagios empieza a apuntar en sentido de descenso. Estuvimos varios días con contagios de entre 600 y 700 personas, y ahora estamos oscilando entre 350 y 500, con tendencia a ir bajando más. Y por tranquilizar del todo a los ciudadanos, he de decir que las cifras de hospitalización en los últimos días, aunque sea levemente, han descendido, y que estamos muy lejos de colapsar los hospitales. Ahora hay 550 personas aproximadamente ingresadas por COVID en nuestros hospitales, y en el momento peor de la pandemia hubo 1.200, que se dice pronto. Por tanto, estamos muy lejos de tener problemas de esa naturaleza. Usted hablaba de que la mayoría de nuestra comunidad se encuentra en la nueva normalidad. Quedan otros territorios, que son los menos, que todavía están en fase 2. Hablaba también de su intención de que pudieran regresar ya esas zonas a la nueva normalidad. ¿Plantea ya tiempos y un orden en las que estas comarcas o zonas podrían reincorporarse a esa nueva normalidad? El Departamento de Sanidad, desde la Dirección de Salud Pública, se analizan con mimo y con cuidado todos los datos y todos los días. Ellos me dicen que en algunos casos la evolución es francamente positiva, pero como venimos de pasar fechas y jornadas muy complicadas, y como no queremos ir más rápido de lo recomendable, para la adopción de medidas de vuelta a la normalidad, nos tentaremos la ropa, como vulgarmente se dice, porque además he de decirle que los alcaldes, las gentes de estas zonas, en este momento se sienten más seguras con su estancia en la fase 2 que con la vuelta a la normalidad. Ocurrirá, eso llegará, pero lo haremos con mucha prudencia y con toda la seguridad. Usted hablaba del descenso en ingresos hospitalarios, pero cuéntenos cuál es la situación en Aragón de lo que tienen que ser los centros sanitarios. Los sindicatos hablan de una situación de emergencia, ellos se refieren a atención primaria.
Nosotros en el mes de junio pensábamos que íbamos a tener un verano tranquilo, que el virus nos iba a dar una tregua para planificar el curso, para planificar la recuperación económica, cosa que estamos haciendo, para preparar nuestra participación en el Fondo Europeo de Recuperación, cosa que estamos haciendo con los empresarios, es decir, nos estamos dedicando a todas las acciones que se pueden esperar de un gobierno, pero lo cierto es que el virus ha vuelto a determinar en gran manera la actividad del gobierno. Eso ha coincidido con el tiempo en el que normalmente el personal sanitario tendría que estar de vacaciones, después de meses de mucho trabajo, de pasar semanas enteras sin ni una hora de fiesta. Eso ha complicado en cierto modo la realización normal de los servicios, y la atención primaria es absolutamente fundamental, pero desde el Departamento de Sanidad ese tipo de problemas se van solucionando. Hay un problema, y es que no hay todos los enfermeros y enfermeras que querríamos, pero estamos teniendo respuestas muy positivas de determinados sectores profesionales. Le pongo un ejemplo. Nosotros estamos adelantándonos a lo que se nos va a venir encima a nosotros y a todos los españoles con el comienzo del curso y con las distintas vicisitudes que se nos van a dar a lo largo del año. Estamos incrementando exponencialmente nuestra capacidad diagnóstica con los PCRs, más que ninguna otra comunidad. Estamos además incrementando el número de rastreadores. Hacemos como mínimo 5 o 6 pesquisas por cada persona contagiada, por eso encontramos tantos asintomáticos. Tenemos la tasa o la ratio de rastreador por habitante de las más altas de España. Pues bien, se ha puesto en marcha un operativo nuevo a través de un call center servido por personal sanitario jubilado, enfermeras, enfermeros y médicos que van a trabajar en ese operativo y que le van a prestar a la comunidad un servicio fundamental. Los trabajadores sociales lo están haciendo magníficamente bien, los trabajadores de las residencias, es decir, que vamos supliendo las carencias que se nos están presentando con imaginación y sobre todo gracias a la excelente predisposición de los profesionales aragoneses. Junto a la sanidad y la situación de los centros, ya sean de atención primaria como centros hospitalarios, otro de los temas que preocupan especialmente a los padres es la educación y el comienzo del curso escolar. Una vez que ustedes han hablado, de hecho esta mañana, con aquellos colectivos que están implicados con la educación, ¿cómo planifican ese comienzo de curso que usted mismo ya ha señalado que va a ser, dadas las circunstancias, problemático? En el mes de mayo apostábamos, bueno, nosotros y todas las comunidades autónomas, por una enseñanza presencial desde el principio hasta el final. La evidencia, es decir, la constatación de que los brotes no cesan, nos han hecho, en cierto modo, cambiar de opinión, y ahora de lo que estamos hablando es de que en los primeros cursos la enseñanza sea presencial, entre otras cosas por la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, y que en bachiller y en los cursos altos se pueda alternar la enseñanza presencial con la enseñanza telemática. En este momento nos preocupa mucho resolver la conciliación de la vida laboral y familiar, y nos preocupa mucho tener protocolos estrictos para que todo el mundo sepa, los padres, los profesores, para que la sociedad en su conjunto sepa qué tipo de reacción va a haber ante los casos de brotes que se vayan produciendo. Quien piense que el curso escolar va a ser normal se equivoca. Quien piense que no va a haber complicaciones se equivoca. Las va a haber, y muchas. Habrá contagios, tendremos problemas. De lo que se trata es de que hayamos previsto todas las eventualidades posibles y reaccionemos de manera mecánica a todas y cada una de ellas. Eso es lo que estamos trabajando con Sanidad, y, perdone que le diga, necesitamos la complicidad absoluta de los profesores, de los padres. La principal responsabilidad es desde luego del Gobierno, pero sin la complicidad de profesores y padres va a ser absolutamente imposible aproximarse a la normalidad, y estoy convencido de que con esa complicidad vamos a contar.
Y en esos diversos escenarios que ustedes plantean, ¿hay algunas medidas concretas que hayan podido pensar o incluso abordar, como la posible o eventual contratación de profesores o adoptar un protocolo de actuaciones claro y estipulado? El problema que se nos va a suscitar ni de lejos se resuelve con la contratación de profesores. El problema es, si me lo permite usted, más grave y más difícil de abordar y de encontrarle respuestas concretas. No obstante, el Gobierno no va a escatimar en medios ni materiales ni humanos. Va a aumentar el número de profesores y desde luego la disposición nuestra es de que todos los profesionales que necesiten ser contratados para garantizar una enseñanza, primero con salud, segundo con eficiencia y tercero garantizando la conciliación de la vida laboral y familiar. Esos tres son los requisitos. Para garantizar esos tres requisitos no escatimaremos medios ni por supuesto la contratación de profesores. Para evitar la propagación del COVID, ustedes, el Gobierno de Aragón, pusieron en marcha la declaración responsable en la que los empresarios del campo se comprometían a cumplir con las condiciones laborales y sanitarias de sus trabajadores. Sin embargo, este lunes conocíamos que menos de la mitad de esos empresarios del campo habían llevado a cabo esas declaraciones. ¿Por qué cree que ha pasado esto y van a comenzar a poner sanciones? Mire, la singularidad del problema de Aragón es la siguiente. En Aragón se da una circunstancia que no se da en ningún otro sitio. La de una gran ciudad como Zaragoza, donde cualquier tipo de brote es más difícil de controlar que en un pueblo y más fácil que se expanda. Se da la circunstancia del ocio nocturno, del ocio juvenil, que es una de las causas más reiteradas en toda España de rebrotes de virus, y se da también el hecho evidente de que muchos jornaleros, de que muchos temporeros, de que muchos trabajadores de la recogida de la fruta viven aquí. Se ha demostrado de una manera absolutamente evidente que buena parte de esa actividad de recogida de la fruta, no toda, pero buena parte de esa actividad se realiza en unas condiciones, por decirlo suavemente, francamente mejorables. Es una situación además muy difícil de controlar por la Administración, porque puede haber 15.000 trabajadores empleados por 3.000 contratadores, por 3.000 pequeños, medianos o grandes empresarios, y eso es muy difícil de controlar. Lo pone en evidencia lo que usted ha dicho. Se pidieron declaraciones responsables y más de la mitad de los empleadores que las tenían que haber hecho no hicieron esa declaración responsable. Ahí tenemos un problema muy serio. Esa es la singularidad aragonesa y la habitabilidad de esos jornaleros, de esos temporeros en una ciudad tan grande como Zaragoza, y desde luego, dado que vamos a vivir todo el año inmersos en el problema de la pandemia, no nos engañemos, el virus, hasta que no haya vacuna y contravirales efectivos, no nos va a dar tregua. Hemos de prevenir una futura campaña de recogida de la fruta donde en la mayor medida posible estos problemas que estamos teniendo no se vuelvan a repetir. Ayer conocíamos un mal dato sin duda. En Aragón se superaba ya el 1.000.000 de fallecidos con COVID desde el comienzo de la pandemia, muchos de ellos en centros residenciales. En este contexto, el PP ha dicho que son inseguras, que no están suficientemente dotadas de recursos, ha dicho el Partido Popular. Usted, como presidente de Aragón, ¿qué tiene que decir al respecto? En las residencias se está haciendo un trabajo espléndido por parte de las propias residencias. Hay que recordar que la mayor parte de ellas son privadas y por tanto la adquisición de mascarillas, de EPIs y de material de protección es competencia de las propias residencias, pero nosotros, cuando es necesario, les ayudamos en caso de carencia de estos materiales. Los protocolos y las medidas que se han adoptado han tenido resultado. Fuimos pioneros en España en la creación de esos centros intermedios, de centros COVID, para evitar el tránsito de personas mayores entre los hospitales y los centros de mayores. Hemos extremado las medidas para que los trabajadores que tienen algún síntoma no vayan a trabajar, o para que los directores de las residencias no les permitan el acceso al trabajo hasta que se compruebe que son negativos. Es decir, tanto las residencias como nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer.
Otra cosa es que en Aragón, en cierto modo, se ha producido una transmisión integral, una transmisión en cierto modo descontrolada en unos momentos determinados y particularmente en la ciudad de Zaragoza, y eso afecta a todas las actividades. Por tanto, si un ciudadano contagiado entra en una residencia, evidentemente existe el riesgo de que contagie a otros trabajadores o a los propios mayores. No obstante, por darle un dato, en Aragón hay 288 residencias. Problemas tenemos en 55 de ellas. Es decir, casos de brotes, y consideramos caso de brote simplemente el hecho de que haya un brote, se ha trabajado lo residente. De esas 55, en 39 hay personas mayores contagiadas y en 45 trabajadores contagiados. Y de las 39 donde hay personas mayores, la práctica totalidad, el 85%, se concentran en 7 de esas residencias. Por tanto, es un fenómeno bastante localizado al que se le está poniendo en remedio. Sé de casos de residencias donde un trabajador ha dado positivo y hoy mismo se van a hacer los PCRs correspondientes a los residentes que hubieran podido tener contacto. Es decir, que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. En todo caso, a mí me gustaría que desde la oposición, a la que por otra parte le agradezco la actitud responsable que está teniendo, además de señalar posibles errores, se señalaran soluciones. Y en ese sentido me gustaría decir también, porque es justo y hay que dar al César lo que es del César, que hay un partido político que con una actitud institucional absolutamente ejemplar y elogiable, más que señalar errores, que también lo hace, apunta a soluciones. Y ese partido de una actitud institucional ejemplar es Ciudadanos. Hace unos días conocíamos el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias para dotar de financiación a los ayuntamientos de cara a hacer frente a las consecuencias diversas del COVID. El Ayuntamiento de Zaragoza no está de acuerdo con ese acuerdo, tampoco otros ayuntamientos de España. ¿Qué opina usted? ¿Cree que se podría haber alcanzado un acuerdo mejor que al que se ha llegado? Yo primero querría poner de manifiesto que ahora al menos ha habido un acuerdo. El origen de este problema data del anterior gobierno, del gobierno del Partido Popular, data de una ley promovida por el entonces ministro de Hacienda, el señor Montoro, que supuso el bloqueo de todos los remanentes de los ayuntamientos. Esa ley es la que ha impedido que los ayuntamientos gastaran sus remanentes. Y en aquel momento el gobierno fue absolutamente inflexible y no permitió ningún tipo de matización de esa decisión. Ahora por lo menos ha habido un acuerdo que permite a los ayuntamientos gastar parte de esos remanentes, aunque a continuación he de decir que no debe ser demasiado satisfactorio porque lo rechazan muchas fuerzas políticas e incluso he de decirle con sinceridad que muchos alcaldes y alcaldesas socialistas tampoco lo acaban de ver claro. Esto, lo que ha hecho el actual gobierno con la Federación Española, es mejor que lo que el actual gobierno heredó del gobierno anterior, del gobierno del Partido Popular, pero es mejor, pero he de decir también que es mejorable, y el propio presidente del gobierno el otro día en unas declaraciones se mostró dispuesto a volver a negociar con las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Permítanme que le diga una cosa. A los ayuntamientos se les debería liberar, en mi opinión, todos los remanentes, todo ese caudal de fondos. 1 euro gastado por un ayuntamiento, y yo conozco bien los ayuntamientos, surte los mismos efectos de progreso y de bienestar que 5 euros gastados por cualquier otra administración. Señor Lambán, ya antes de despedirnos, ¿qué mensaje le gustaría lanzar aquí y ahora a los aragoneses cuando nos encontramos ya en la previa al puente del 15 de agosto, tradicional en nuestra comunidad de movimientos a localidades de nuestro territorio, en las que este año, por cierto, no se van a celebrar las fiestas patronales? El primer mensaje es de que confíen en su sistema sanitario. Los aragoneses tenemos un excelente sistema sanitario que ante una situación muy difícil, una situación dificilísima, complicadísima, está respondiendo con inteligencia, con compromiso, con esfuerzo y, fíjese lo que le voy a decir, con eficacia. Porque a una situación que en momentos se llegó a pensar que era incontrolable, se le está poniendo remedio y la curva, lo digo con precaución, la curva de contagios está en fase descendente. Es decir, mensaje de tranquilidad. La práctica totalidad del territorio
está libre de problemas graves, está igual que el resto del país, es visitable. Aragón como destino turístico lo eligen hasta los ministros, y en Zaragoza ciudad, que es donde fundamentalmente se concentra el problema, uno puede pasear por las calles, tomar una cerveza o comer en un restaurante sin aparentemente ningún problema. Primer mensaje. Segundo mensaje. A la pandemia solo la venceremos si, además de exigirles a los poderes públicos que hagan todo lo que tienen que hacer, nosotros, cada uno de los ciudadanos, asumimos nuestra responsabilidad. Si mantenemos la distancia social, si usamos mascarilla, si nos lavamos las manos, si hacemos caso riguroso de todo lo que se nos dice desde las autoridades, si los jóvenes restringen su ocio nocturno, si los contratadores son responsables, si cada cual asumimos nuestra responsabilidad, este país superará esta crisis, por difíciles que sean los momentos por los que tengamos que atravesar. Bueno, pues dicho queda su mensaje. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias.